Hola a todos. Me presento. Soy Elizabeth Zavala, voy a ser su profesora de matemática y física. Hay algunos que creo que ya han visto las clases el año anterior, así que espero que este año ande todo bien. Sí, para la gente que está recién uniéndose al canal de Puntaje Nacional, bienvenido, espero que les gusten las clases y tenemos que empezar. Pero antes de todo, quería recomendarles que para la gente que está preparando la PSU primera vez este año, que se está como recién informando, que entren a la página del DEMRE y ahí van a poder encontrar los temarios, ¿sí? Y todas las informaciones que ustedes necesitan van a estar ahí, ¿ya? Pero ahora tenemos que empezar con nuestra primera clase de matemática, que ya está el horario establecido, y que es de los números racionales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente hoy? Vamos a ver la definición de los números racionales, propiedades de las fracciones, operaciones en los números racionales, transformación de números racionales y la comparación de números racionales, ¿ya? Primero vamos a ver un diagrama de los conjuntos numéricos para ver dónde se ubican los números racionales. Entonces, chicos, quiero que se fijen. Primero, estamos en el conjunto que sale en verde, que es la n, son los números naturales. Después viene este otro conjunto, que son los z, que son los números enteros. Los naranjos, el círculo naranjo, que sale esta letra Q, son los números racionales. Y esos son los que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Los que están por este otro lado, que son los números que están en morado, estos son los irracionales, ¿sí? Los azules, que son todos, son los reales, y el último, que es la C, son los complejos, ¿ya? Entonces, algo súper importante, y que se centren en esto, que son los números racionales, que son los que vamos a ver nosotros hoy, ¿ya? Los números racionales, fíjense que además incluyen a los enteros y a los naturales, por eso van de círculos más pequeños a más grandes, ¿sí? Entonces, en este caso, los números racionales, que es la letra Q, ya comprenden a los enteros y los naturales, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué son los números racionales? Los números racionales, chicos, son aquellos que se pueden escribir de la forma a partido en b o como una fracción y que pertenecen al conjunto. Yo acá les puse como la definición de un conjunto ya como más matemático, para que igual aprendan a leer lenguaje matemático. ¿Qué dice lo que está acá? Nosotros ya sabemos que los números racionales se abrevian con esta letra Q. Entonces dice que el conjunto de los números racionales son de esta forma, a partido en b, tal que A y B, eso es lo que estoy leyendo, A y B pertenecen a los números enteros y B es distinto de 0. ¿Por qué pone esta condición? Porque quiero que se fijen en la forma de los números racionales. Nosotros dijimos que son de la forma A partido en B, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser B distinto de 0? Porque si yo pongo cualquier fracción partido en 0, esta se me indefine. Por eso pone esta condición, ¿ya? De que la B tiene que ser distinta de 0. Y además pone esta condición de que A y B son números enteros. Recordemos que los números enteros son tanto los números negativos como los positivos. Pero como la palabra lo dice, tienen que ser números enteros, ¿sí? Acá dice, donde A es el numerador, que es la parte de arriba, dividendo, y B es el denominador o divisor. ¿Por qué? Porque recordemos que las fracciones también son divisiones, ¿sí? Es por eso que acá los menciona de las dos formas, como numerador y dividendo, o bien como denominador o divisor, ¿sí? Entonces, y finalmente, acá abajo dice que los números racionales están formados por los números enteros, que esto es lo que me decía acá la definición, y todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción. Entonces ya nos queda súper claro que los números enteros son aquellos que se pueden escribir como una fracción, y que el numerador y el denominador son números enteros, y además de eso que el denominador tiene que ser distinto de 0 para que esta fracción no se indefina, ¿ya? Entonces, algunas propiedades de las fracciones, ¿ya? Propiedades importantes, la amplificación y la simplificación. ¿Qué es amplificar o simplificar una fracción? ¿Ya? Entonces, chicos, primero que todo, amplificar, por ejemplo, acá yo puse amplificar por 2 la fracción 4/5. Cuando yo amplifico algo, como lo dice la palabra, yo lo estoy agrandando, por ende lo tengo que multiplicar, ¿sí? Lo tengo que multiplicar tanto arriba como abajo, o sea, este 4 yo lo voy a multiplicar por 2
y el 5 lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque acá yo puse amplificar por 2, pero se puede amplificar por cualquier número. Recordemos que las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso me va a quedar que 4 por 2 es 8 y 5 por 2 es 10. Y ahí yo amplifiqué la fracción 4 quintos en 2, dándome como resultado 8 partido en 10. ¿Ya? Entonces, importante, en estos casos de la amplificación y la simplificación estamos hablando de relación de fracciones equivalentes. ¿Qué significa que las fracciones, chicos, sean equivalentes? Significa, por ejemplo, si ustedes van a la calculadora o usted hace la división ustedes solos, ¿ya? Yo sé que 1/2 es igual a 0,5. ¿Sí? ¿Qué significa que sea equivalente? Supongamos que ahora este 1/2 yo la amplifico, no sé, supongamos por 3. La nueva fracción va a ser 3 partido en 6. Si ustedes ponen 3 partido en 6 en la calculadora o hacen ustedes la división, también es 0,5. Y así sucesivamente. Independiente por el número que yo amplifique mi fracción, siempre me va a estar dando el mismo decimal. ¿Ya? Por ende son fracciones equivalentes. Ahora, simplificar una fracción. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos, amplificar, agrandar, por ende yo multiplico, ¿sí? Y simplificar es dividir, por ende yo voy a achicar los números. Entonces, por ejemplo, yo puse simplificar la fracción 15 partido en 20, ¿sí? Y si yo la simplifico, no sé, podemos simplificarla en 5. Yo divido arriba por 5 y divido abajo por 5, ¿sí? 15 dividido en 5 es 3 y 20 dividido en 5 es 4. Entonces yo simplifiqué la fracción en 5. ¿Ya? Lo mismo que arriba. También es una fracción equivalente. ¿Ya? El inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo también es otra propiedad de las fracciones. ¿Qué dice? El inverso multiplicativo de 5 medios no es nada más que dar vuelta a la fracción. De 5 medios va a ser 2 quintos, y el inverso multiplicativo de menos 5, cuando yo tengo un número entero, este número entero está partido en 1. Entonces, si yo lo quiero dar vuelta, porque eso es el inverso multiplicativo, y fíjense que acá yo puse menos 5, conserva el mismo signo, pero se invierten los números, ¿sí? Y también la otra propiedad de las fracciones es que la prioridad de las operaciones. Recuerden que cuando ustedes vieron, no sé, en el colegio el tema de los números, ustedes primero le decían, primero se resuelven las potencias, después se resuelven los paréntesis, primero se resuelven las potencias, por ejemplo, después los paréntesis, después la multiplicación y la división, y final la suma y la resta. A eso hace referencia este punto, ya que también se tiene la prioridad en las operaciones. Ya. Operaciones en los números racionales. ¿Ya? Las operaciones en los números racionales, chicos, está la suma y la resta y el producto. Entonces, primero que todo, la suma y la resta, que es lo que está acá. Cuando nosotros sumamos y restamos fracciones, tenemos que tener cuidado con dos cosas. Si yo tengo fracciones de igual denominador, ¿ya? Como en este caso, ¿qué pasa cuando yo tengo fracciones de igual denominador? En este caso yo mantengo, suma o resta de fracciones con igual denominador, yo mantengo el denominador y sumo o resto los numeradores como normales. Ahora, esto que sale acá es cuando yo tengo que buscar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, 1/2 más 3/4. En este caso, como yo no tengo igual denominador, yo debo buscar el mínimo común múltiplo y aplicar esta formulita, ¿sí? En el producto, como ya lo habíamos dicho, el producto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el producto yo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador, como lo hicimos, por ejemplo, anteriormente, ¿sí? Y con eso basta con la multiplicación. ¿Con qué siempre hay los mayores errores? Con la división de fracciones. ¿Por qué acá siempre hay errores, chicos? Porque la división de fracciones la pueden escribir de esta forma o, por ejemplo, les pueden poner 1/2 dividido en 4 quintos, ¿sí? Es exactamente, esta escritura es la misma que esta escritura de acá. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta formulita? Que yo la primera fracción la mantengo, hago una multiplicación y la segunda se invierte.
Y acá yo multiplico como se multiplican números normales, fracciones normales, numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Y finalmente el número mixto, ¿sí? El número mixto, ¿qué es? El número mixto contempla un número entero y una fracción, por ejemplo, 2 enteros, 1 medio. ¿Por qué es importante saber cómo transformar este número mixto a fracción? Porque yo trabajo con solo fracciones o con solo decimales, pero no puedo se hace difícil mezclar las dos formas. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un número mixto, ¿cómo transformo a fracción? Multiplico denominador con el número entero, multiplico, ¿sí? Y después sumo, que es lo que me dice acá, que primero multiplico y después sumo. Entonces, en este caso, ¿qué va a ser? 2 por 2 más 1 y mantengo el denominador, que en este caso es 2, se mantiene. Y así yo transformo un número mixto a una fracción. Primero tengo que hacer la multiplicación. Acá sería 2 por 2, 4, más 1, 5 y mantengo el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 enteros, 1 medio equivale a 5 medios. Es importante también saber entonces cómo transformar de número mixto a fracción. ¿Sí? La transformación de los números racionales, de fracción a decimal, ¿sí? Acá, tenemos distintos tipos de transformaciones. Primero de fracción a decimal, como la que tenemos acá arriba. En este caso, cuando yo quiero transformar de una fracción a un decimal, solo basta con dividir el numerador con el denominador, ¿sí? Acá yo les recomiendo, chicos, que siempre primero vayan simplificando las fracciones. Por ejemplo, yo la puedo simplificar esta en 5 y me quedaría que 15 partido en 20 es lo mismo que yo diga 3 partido en 4. Y cuando ya tengo números más pequeños, hago la división y se me hace mucho más fácil, ¿sí? Ahí van a tener que decir 3 dividido en 4, ¿ya? Y hacer la división. El 4 en el 3 no alcanza, 0, ¿sí? Ya se hace la división y así es como yo transformo de fracción a decimal, ¿ya? Después, de decimal finito a fracción común. Esto es mucho más importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos tipos de decimales. ¿Cuál es el decimal finito? ¿Qué es lo que sale aquí? El decimal finito es aquel que tiene fin, ¿sí? Por ejemplo, el que está acá. No sé, por ejemplo, el 0,2 es un decimal finito. ¿Por qué? Después de este número vienen puros ceros. A eso se refiere con que tenga fin, ¿sí? Entonces, 0,125. ¿Cómo se transforma un decimal finito a fracción? Yo tengo que poner todo el número, en este caso todo el número es 125, ¿partido en qué? Yo tengo que contar cuántos espacios tengo después de la coma. En este caso tengo 3, 1, 2, 3. 3 números después de la coma. Y esto lo relleno con potencia de 10. Si tengo 3 espacios, entonces va a ser 1, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Sí? Veamos el ejemplo de abajo. También lo mismo, el número entero. Y abajo, potencias de 10. ¿Cuántos ceros? La misma cantidad que decimales. ¿Cuántos decimales acá tengo? 1 y 2, o sea 2, 0. Y así transformo de decimal finito a fracción. ¿Sí? Ahora, de decimal periódico a fracción. ¿Cuál es el decimal periódico? Recuerden entonces, dijimos que el decimal finito es aquel que tenía fin. ¿Cuál es el decimal periódico? El decimal periódico es aquel que lleva esta línea acá arriba. Por ejemplo, 0,2 periódico. ¿Qué significa? Que me está dando 0,2, 2, 2, 2, 2 y así. ¿Ya? Tiene una cierta periodicidad. ¿Cómo se transforma esto? La técnica es, fíjense, dice, es todo el número, en este caso es todo el número, menos la parte, dice todo el número sin coma, menos la parte, no, aquí tendría que haber dicho no periódica, ¿sí? Que va a ser 45, la parte no periódica acá solamente es un 0. Y acá tengo que poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, después de la coma, yo tengo 2 decimales, por ende van a ser 2 9, ¿sí? Bueno, aquí 45 menos 0 es 45 y abajo me queda 99. Veamos el ejemplo de acá abajo. Es todo el número menos la parte no periódica,
que en este caso es el 1, es lo único que no es periódico, dividido en la misma cantidad, ¿sí? De decir cuántos números tenemos después de la coma, 1 y 2. Y acá relleno con 9, ¿sí? Entonces acá me quedaría 144 partido en 99. Y finalmente tenemos de decimal semiperiódico a fracción común. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la diferencia de este con los otros decimales? Es que tiene una parte periódica y una parte no periódica. Por eso se llama semiperiódico. Pero es igual al de arriba. Es todo el número menos lo no periódico, que en este caso solamente es 5, dividido en ¿qué? Primero tengo que rellenar con 9. Ahora, yo tengo que siempre mirar los decimales, ¿ya? ¿Cuántos números periódicos tengo? 2, por ende son 2, 9. ¿Y cuántos números no periódicos tengo? Solamente uno, que es el 5, y ese se representa con un 0, ¿sí? Y con eso ya tenemos todas las transformaciones de los decimales, de los diferentes decimales, que era el decimal finito, el decimal periódico y el decimal semiperiódico a fracciones, ¿sí? Después, para comparar fracciones. ¿Por qué me sirve comparar fracciones, chicos? Porque cuando ustedes, para la gente que no ha visto el temario, uno de los contenidos, ¿por qué? Hay algunas personas que encuentran muy fácil y básico esta parte. Porque sí, en realidad los números no son tan difíciles. Pero si ustedes van al temario, se van a dar cuenta que salen números racionales y hay un glosario grande de contenidos de números racionales. Dentro de ellos, chicos, está que yo sepa ubicar los números racionales en la recta numérica. Para yo poder ubicar los números racionales en la recta numérica, yo debo saber cuál es mayor y cuál es menor. Y para eso me sirve la comparación de fracciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo comparar fracciones? El primer método es mediante la multiplicación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Multiplico cruzado, como lo dice el título. Entonces, 15 por 2 es 30 y 10 por 4 es 40. Entonces, en este caso, ¿cuál es mayor? 40, por ende, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que 2 décimos es menor que 4 partido en 15, ¿sí? Entonces, fíjense, yo multipliqué cruzado, comparé números enteros, que es mucho más fácil, y después de eso yo puedo concluir cuál fracción es mayor y cuál es menor. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber cuál es mayor o menor? Es para yo poder ubicar los números racionales en la recta numérica. La otra forma de comparar las fracciones para saber cuál es menor o mayor es que yo busque, por ejemplo, en este caso es fácil hacer esto porque yo tengo solo 2 fracciones. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más de 2 fracciones? Hacer esta comparación de la multiplicación cruzada es mucho más difícil. Por ende, en esos casos me conviene igualar denominadores. ¿Qué es igualar denominadores? Es como sacar el mínimo común múltiplo, que todos los numeradores queden con un igual dígito, ¿sí? Por ejemplo, en este caso me conviene multiplicar el 9 por 100 para que queden 900. Si yo multiplico el 9 por 100, también tengo que hacerlo acá arriba. Ahí estoy amplificando la fracción por 100. Esta otra, queremos que todas queden en 900 abajo. Esta otra, para que queden 900 abajo, tengo que multiplicarla por 10. Por ende, acá arriba también multiplico por 10. Y esta otra, para que me queden 900 acá abajo, yo voy a multiplicar por 9 arriba y por 9 abajo. ¿Qué va a pasar? Ahora todas las fracciones se van a convertir en fracciones que tienen numerador 900, 900 y 900, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago eso, lo que tengo que hacer es, después multiplico arriba, porque, esperen que se me perdió el mouse. Tengo que multiplicar los de arriba. Entonces, yo digo que 77 por 9 es 693, ¿sí? 71 por 10 es 710 y 7 por 100 es 700. Entonces, como ahora yo tengo todos los numeradores con igual número, ¿qué hago yo? Solo comparar los números de arriba.
tenemos que la fracción del medio, esta es la mayor, porque 710 es el número más grande. Después le sigue esta de acá, que era la primera, y la más pequeña va a ser esta última, ¿sí? Y ahí tenemos otro método para comparar fracciones y así poder ubicarlas en la recta numérica. Y el último método es transformar a decimal. Nosotros ya sabemos que para transformar a decimal, por ejemplo, un medio es lo mismo que yo diga 1 dividido en 2 y les va a dar 0,5, ¿sí? En esos casos yo puedo transformar, por ejemplo, en el caso anterior, yo podría haber transformado todas las fracciones a decimal y así las comparo y las puedo ubicar en la recta numérica de igual forma. Entonces acá tenemos 3 métodos, chicos, para comparar fracciones y así saber cuál es mayor o menor, ¿sí? Entonces ahora vamos con los ejercicios, ¿ya? Quiero que se fijen en algo. Los ejercicios que yo puse ahora en la clase son ejercicios de las PSU solamente de admisión del año 2017. ¿Qué significa? Que fue la PSU del 2016. Todos estos ejercicios que yo saqué son de números racionales. Por eso, aunque ustedes crean que ver los números es algo como muy básico, es algo que se pregunta y sería muy bueno que lo repasen, porque uno de repente da por hecho algunas cosas, pero es bueno repasarlas, porque estas preguntas debiesen ser, chicos, sí o sí, preguntas que son seguras que están buenas, porque no son difíciles, ¿ya? Entonces, mire, ya hay algunos compañeros que están dando respuesta, vamos a ver. Entonces, cuando yo le hablé de prioridad en las operaciones, ¿qué significa? Lo que yo les comenté, primero tengo que realizar las potencias, por ende tengo que desarrollar esto, ¿sí? ¿Eso cómo me va a quedar? 1 elevado a 2 es 1, 5 elevado a 2 es 25, más un quinto lo dejamos igual. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción elevada a un número negativo? Yo siempre tengo que trabajar con exponentes positivos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre que vea cualquier fracción elevado a un número negativo, lo que yo hago es invertir la fracción y así hago que el exponente me quede positivo. Entonces, en este caso me quedaría 5 partido en 1. ¿Por qué no le voy a poner el exponente? Porque ese exponente 1, por ende, va a quedar igual. ¿Qué tengo que hacer ahora? Operar arriba. Ustedes, acá hay diferentes métodos. Pueden buscar el mínimo común múltiplo, que fue lo que mencionamos en la suma y la resta, o bien yo puedo amplificar esta fracción de tal forma que acá abajo el numerador me quede con igual numerador que acá, que es 25. Yo sé que 5 por 5 es 25, entonces yo amplifico esta fracción en 5. Entonces esta me queda en 1 partido en 25 y esta multiplicación me va a quedar 5 partido en 25. Entonces en ese caso yo mantengo el numerador y sumo arriba. 5 más 1 es 6. Y acá llegamos a lo que era división de fracciones. Mantengo la primera fracción, multiplico y doy vuelta a la otra. Y llegué que 6 por 1 es 6, 25 por 5, 125. Entonces, como muchos de sus compañeros que dijeron la letra C, es la alternativa correcta. Entonces, para que ustedes vean que ustedes creen que hay cosas muy básicas, pero que sí se preguntan en la PSU. Entonces, chicos, aseguren estas preguntas, ¿ya? Se tienen que acordar de estos conceptos pequeños, que son como la prioridad en las operaciones, qué pasa si yo tengo un número elevado a un número negativo, tener cuidado con esto, el mínimo común múltiplo, con ese tipo de cosas que de repente son donde más se caen, pero que en el fondo son preguntas fáciles, ¿ya? Veamos esta siguiente pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes números está entre el 1/4 y 2/3? También fue una pregunta en la PSU de la admisión 2017, ¿sí? Entonces, me está diciendo que yo tengo que buscar dentro de todas esas fracciones que me están dando un número que esté entre esas dos fracciones. Acá es donde entra esto que yo les mencioné como la comparación de fracciones. Puedo hacerlo de cualquiera de los métodos que yo los hice. Por ejemplo, podrían haber dividido. Yo voy a usar el último método que puse, que era hacer la división. 1/4 es lo mismo que 0,25. ¿Sí? Eso lo pueden calcular ustedes. Y 2/3, chicos, es lo mismo que ya 0,6 periódico. Ahora, ustedes podrían haber usado, chicos, otro método de los que yo les mostré, que era con la multiplicación cruzada, el que ustedes quieran. Ahora,
yo sé que muchos van a tender a hacer esto, empezar uno por uno. Yo siempre les recomiendo que miren las alternativas, ¿ya? Y siempre intenten resolver las más fáciles. Ya, muchos de sus compañeros están diciendo la E. Entonces yo voy a ir directo a la E. ¿Por qué la E es una fracción fácil de visualizar? Porque está dividido en 10. Y las divisiones en potencias de 10 son más fáciles, porque yo solo, ¿qué tengo que hacer? Correr la coma. En este caso me quedaría 0,3. ¿Sí? Y ustedes visualizan, el 0,3 está entre estos dos números, efectivamente. Entonces, como dicen sus compañeros, la alternativa correcta es la letra E. Entonces, ¿por qué es importante esto que les acabo de mencionar? Porque así ustedes se ahorran tiempo, ¿ya? Siempre miren las fracciones en las alternativas, vean si hay algo con potencias de 10 y vean, porque siempre son las más rápidas y las más fáciles. Si ven que no es, bueno, vayan a otra y así sucesivamente, porque así se ahorran tiempo y estas preguntas van pasando más rápido. Recuerden que la PSU también una de las dificultades, ¿ya? Una de las dificultades no es solamente la materia. Una de las dificultades, chicos, también tiene que ver con la cantidad de preguntas y el tiempo. Por eso es bueno que ustedes estén atentos a ensayos PSU en universidades para que ustedes ustedes vayan soltando la mano y se vayan dando cuenta más o menos cuánto se demoran y cuánto no. Ya tengan muy pendiente eso del tiempo. Ya vayan haciendo ensayos PSU. Ya, entonces ejercicio número 2, alternativa correcta, letra E. ¿Cuál era el consejo para este ejercicio? Siempre ir a las fracciones que tengan alguna potencia de 10 porque son muy fáciles de transformar. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a la expresión decimal de 3 partido en 11? Me está preguntando con respecto a la fracción decimal. Si me está preguntando con respecto a la fracción decimal, ¿qué tengo que hacer yo? El 3 dividido en 11, pasarlo a decimal, que es lo mismo que 0,27 periódico. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer la división. Entonces, acá hay algunos conceptos que pueden que a ustedes no les suenen, ¿ya? Eso es súper importante, chicos, porque de repente, claro, nosotros creemos que no sabemos la materia, pero de repente hay un concepto que por definición no lo entendemos, no es que no lo sepamos, solo por definición. Me dice, el dígito de la milésima es un número par. ¿Cuál es la milésima? Recordemos que nosotros tenemos unidad, ¿cierto? Aquí está la coma. ¿Qué empieza acá? Empieza décima, después viene centésima, después viene la milésima, ¿sí? Después viene la 10 milésima, ya yo lo estoy escribiendo así, ustedes se tienen que encargar de buscar el nombre de todas las ubicaciones. Después viene la 100 milésima, voy a ponerlo así, 100 milésima, después viene la 1000 milésima, y después viene la milésima. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros estamos buscando esta posición de acá. Si un decimal periódico sería 0, este va a ser un 2, este va a ser un 7, este va a ser un 2, este va a ser un 7, este va a ser un 2, este va a ser un 7 y este va a ser un 2. Y me dice, el dígito de la milésima es un número par verdadero. ¿Sí? Entonces, chicos, de tarea para la gente que no se sabía, esto es súper importante, es algo muy básico, pero que de repente se olvida porque ya se pasó hace mucho tiempo. Entonces, ubicar el nombre, chicos, ubicar el nombre de todas las posiciones de los números. Entonces, la primera es verdadera. Dice, ¿es un número decimal periódico? ¿Es periódico? Sí, porque dijimos que era 0,27. Acuérdense que están los periódicos y los semiperiódicos, ¿sí? Y después dice, el número truncado al dígito de la 100 milésima es, ya, acá hay algo súper importante, chicos. Esto, el número truncado. ¿Cuál es la diferencia entre el número truncado y el número aproximado? El número truncado, chicos, es el, por ejemplo, si yo les digo 2,77.
el número truncado, si yo quiero truncar este número de acá, el número truncado sería 2,27. Yo no lo aproximo, yo corto ahí el decimal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por otro lado, la aproximación depende del número que viene después. Si este es mayor que 5, como en este caso, yo tengo que aproximar al número mayor, que es 0,28. Esa es la diferencia entre truncar un número y aproximar un número. Y sí, chicos, está bien lo que ustedes me están preguntando, porque me dicen, hay 2 milésimas, la de acá es la milésima, y la de acá, perdón, me equivoqué, es la millonésima. Esta de aquí, arriba es la millonésima, ¿sí? Millonésima. Acá me preguntaba por la milésima, que también era 2, ¿sí? Pero ahí también quedó la que venía después de la milésima, es la millonésima, ¿sí? Así que perdón con ese error, ¿ya? Entonces la tercera, como estábamos diciendo, era falsa. ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo truncar el número a la 100 milésima. ¿Cuál es la 100 milésima? Vamos acá. Esta es la 100 milésima, ¿cierto? Si me lo pide truncar, yo tengo que cortar ahí el número, independiente de lo que venga después. Por ende, queda con un 2. Si me hubiese pedido aproximarlo, acá sí hubiese quedado con un número 3. Por eso esta es falsa. Entonces, como dicen muchos de sus compañeros, la alternativa correcta es la letra B. Y sí, chicos, me equivoqué. Era milésima acá y al final era millonésima, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí con él, fíjense que en realidad es una pregunta fácil, pero de repente tiene estos errores que van a llegar a la prueba y no pueden decir así como, oh, ¿y cuál era la milésima? O, oh, ¿cuál era el número truncado? Porque es un pequeño concepto que lo tienen que tener claro, ¿ya? Así que ahí anoten, tienen que ir anotando esas tareitas de aprender estas cosas como más básicas, que en realidad es recordar. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, chicos, fíjense que todas estas preguntas, si ustedes van a la PSU del 2016 y buscan, porque eso es súper bueno, en el DEMRE, chicos, ahí están todos los PDFs de los años anteriores, de las PSU de los años anteriores resueltos. O sea, ustedes pueden ver la pregunta, viene una explicación, viene cuál fue el contenido que se evaluó, viene toda la información, son súper completos. Entonces, también vayan mirando ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes ven este tipo de ejercicios y dicen, pero estos no son números racionales. Pero sí, esto es resolver problemas de números racionales, ¿ya? Así que, veamos, dice, las masas del Sol y de la Tierra aproximadamente son estos, ¿ya? 1,98 por 10 elevado a 30 y 5,98 por 10 elevado a 24, ¿ya? Respectivamente. Con estos valores, ¿cuántas veces está contenida aproximadamente la masa de la Tierra en la masa del Sol? Yo, por ejemplo, en este caso saqué los ejercicios de esa PSU. Todos estos ejercicios salieron en esa PSU, que no son menores, ya vamos con 4 ejercicios, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer ahora, que yo les dejo como de tarea y que sería muy bueno, que ustedes lleguen, se metan al DEMRE y ya no revisen el del 2016, revisen la PSU del 2017, que sale en realidad como admisión 2018, ¿ya? Una vez que ustedes, y ahí revisen lo que nosotros acá, hoy día que vimos, números racionales. Entonces ustedes vayan a esa prueba, no obviamente la misma que puse yo, y revisen la parte de los racionales. Y así van complementando y van viendo otro tipo de ejercicios, ¿ya? Nos están dando entonces la masa del Sol y de la Tierra y me está preguntando cuántas veces está contenida aproximadamente la masa de la Tierra en la del Sol. Entonces, ¿cuántas veces alcanza la Tierra en el Sol? Si me está preguntando eso, me está diciendo ¿cuántas veces alcanza la Tierra? Aquí está la Tierra, entonces la Tierra va abajo porque yo quiero saber cuántas veces alcanza la Tierra en la masa del Sol, que es esta que está acá. Ya, aún chicos no sé cuándo, apenas salga el temario yo les voy a decir. Por lo general el temario de un año a otro tiene súper pocas diferencias. Por eso nosotros cuando empezamos las clases siempre nos basamos en el temario del año anterior. Y si por X motivo algo se agrega o algo se saca, lo vamos a ver y lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero es muy poco lo que cambia, de repente ni siquiera cambia el temario de un año a otro, ¿ya? Ya chicos, entonces, acá con esta división yo puedo saber cuántas veces alcanza la Tierra en el Sol. Importante en esta parte, en este tipo de ejercicios, saber trabajar con potencias. Recuerden que la división de potencias no me conviene empezar a multiplicar números gigantes, ¿sí? Que me conviene siempre trabajar primero con estas potencias que tengo acá.
¿Por qué? Porque tienen igual base. Y recuerden que la división de potencias de igual base yo tengo que restar. ¿Cómo era eso? Por ejemplo, si yo tengo a partido en n y b elevado a t, tiene que tener igual base, esta es una a. ¿Qué hacía yo? Mantenía la base y restaba los exponentes. Eso mismo vamos a hacer acá. Estos números todavía no los vamos a trabajar. Los vamos a dejar 1,98 partido en 5,98. Pero vamos a trabajar esto. Yo mantengo la base, que es 10, y resto los exponentes. Es 30 menos 24, por ende me queda 10 elevado a 6. Ahí sí, ahí apareció. 10 elevado a 6. ¿Con qué tienen que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicio? Que es como el típico error. Si ustedes ven que acá dice 10 elevado a 6, no se pongan a eliminar al tiro lo que nos dice 6, ¿ya? ¿Por qué? Fíjense en esto. Quiero que ustedes hagan esta división en su casa, ¿ya? Cuando ustedes hagan esta división, se van a dar cuenta que les va a dar 0,3311 por 10 elevado, el 10 elevado sería el que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Si ustedes buscan esta alternativa no está, chicos. ¿Qué significa que esa alternativa no esté? No significa que esté mala, porque fíjense, tenemos exactamente los mismos números, solamente que como dicen sus compañeros, que es la letra A, lo que se hizo fue que se corrió la coma un espacio para allá. Cuando yo corro la coma hacia el lado derecho, el exponente me queda negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hice fue ser, en vez de que 0,3 me va a quedar 3,311. Si yo la cambié, lo que estoy haciendo es multiplicar por una potencia de 10. ¿Cuántos espacios la corrí? Una. ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha, por ende es negativo. Menos 1 por 10 elevado a 6. ¿Sí? Acá apareció el movimiento que yo hice de correr una vez la coma. ¿Ya? Y ahora, la misma idea que dijimos de división, pero ahora tenemos suma de potencias de igual base. Si yo tengo multiplicado, por ejemplo, a elevado a b por a elevado a t, ahora se está multiplicando. Yo conservo la base y sumo los exponentes. Pero ¿con qué tengo que tener cuidado, chicos? ¿Ya? Tengo que tener mucho cuidado con los signos, porque acá dice menos 1 más 6, y eso me da 5. Es por eso que la alternativa correcta es la letra A. ¿Sí? Para la gente que tiene problemas con esto se llama notación científica, ¿sí? La notación científica hace referencia a que, por ejemplo, cuando yo tengo 5 por 10 elevado a 3, es lo mismo que yo diga 5000. ¿Pero por qué se hace esta notación? Porque de repente podemos tener, por ejemplo, 5 elevado a 10 elevado a 20. Entonces nos vamos a poner 5 y 20 ceros. Por eso se hace esta idea de notación científica, ¿sí? Y tienen que buscar esta idea de que si yo corro la coma en este sentido, se está corriendo negativamente. Si la corro en el otro sentido, se corre positivamente. Por eso acá yo puse 10 elevado a menos 1, porque corrí la coma de este puesto a este otro puesto de acá, que solamente fue un espacio. ¿Sí? Y como alguien pregunta cómo se hace la división de decimales. Por ejemplo, ustedes tienen 1,98 dividido en 5,98. ¿Qué pueden hacer en estos casos, chicos? En estos casos, fíjense que ambos tienen 2 decimales después de la coma. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Multiplicar ambos números por 100. ¿Para qué voy a multiplicar yo por 100? Para que me queden números enteros y no me queden números decimales. ¿Y por qué 100? Tengo 2 números después de la coma, por ende 2 ceros. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que va a ser 198 ahora dividido en 598. Y ahí ustedes ya están dividiendo números enteros, por ende pueden hacer la división. Alguien dice, sobre la multiplicación por 10 elevado a menos 1, me da un número diferente en la calculadora. Cuando ustedes usan la calculadora con este tipo, chicos, se pone, la calculadora científica pone, no sé, 5 exponente 6. No ponen 5 por 10 elevado a 6. Hay una tecla que dice como EXP, exponente. Entonces ustedes ponen 5 exponente 6. Y ahí es donde ustedes lo hacen la notación científica en la calculadora. ¿Sí? Ya, chicos, yo sé que hay gente que de repente queda un poco enredada. A esa gente les recomiendo que cuando vayan quedando con dudas, hagan grupos de ayuda entre ustedes,
¿sí? Y para los que no intenten, volver a ver la clase y ver la explicación, ¿ya? Y para la gente que le quedó duda con esto, tienen que buscar, acuérdense, notación científica, porque ahí es donde puede que esté la duda. Notación científica. ¿Ya? Ahí es donde queda la tarea en esta pregunta. Ya, chicos. Y sí, es que no es que se divida, cuidado con eso, que no es que se divida normal quitándole las comas. Miren, voy a borrar y vamos a hacer un pequeño paréntesis de división de decimales para la gente que tiene dudas. Ya, porque eso es algo básico que lo tienen que saber. Déjenme borrar un poco porque no me queda espacio, ¿sí? Acá arriba al menos. Ya, miren. ¿Qué pasa con la división? La división de números decimales, chicos. Dice, por ejemplo, si yo tengo 0,5, yo lo quiero dividir en 0,24. ¿Ya? Esto es un ejemplo. Hay dos formas de dividirlo, ¿sí? ¿Cuál es la más fácil? Yo les recomiendo que transformen esto de decimal a fracción, que lo vimos, ¿ya? ¿Qué dijimos? En este caso no hay ninguno periódico, así que es más fácil. ¿Cómo transformo 0,5 a fracción? Me queda 5 partido en 10. Copio todo el número. ¿Cuántos números hay después de la coma? 1, por ende un 0. Dividido. Lo mismo todo el número. Veo cuántos números hay después de la coma. 1, 2, por ende van a ser 2 ceros. Y fíjense, aquí ya es mucho más fácil dividir. Nosotros como dijimos que era la división de fracciones. La primera fracción se mantiene. 5 partido en 10 se mantiene. Ahora multiplico y la segunda fracción, que es esta, la invierto. O sea que va a ser 100 dividido en 24. Y acá yo les recomiendo siempre intentar simplificar. Simplificar y después operar. En este caso, por ejemplo, arriba me quedó 10 por 5, 50 y abajo 1 por 24, 24. ¿Sí? Y ahora, fíjense, acá me quedaron los números enteros y ahora ahí yo puedo dividir mucho más fácil. Ya, lo mismo hubiese pasado con estos números de acá. 1,98, por ejemplo, si yo lo transformo a fracción, es 198. ¿Cuántos espacios tengo después de la coma? 1, 2. Dividido entonces en 100, porque también es un decimal finito. ¿Esto está dividido en qué? En 5,98. Lo mismo, todo el número, dividido en qué? En ¿cuántos números tengo después de la coma? 2, por ende también va 100. ¿Sí? Acá ustedes van a hacer esto de que el primero lo mantengo, el segundo lo doy vuelta y van a ver que se van los 100 y van a poder dividir. ¿Sí? Entonces ahí les quedan al tiro los números enteros para hacer la división mucho más fácil. Si no entendieron la otra parte cuando yo dije, amplifíquenlo. ¿Sí? Si se les hace muy complicado, transfórmelo primero a fracción, hacen la división de fracción y les van a quedar números enteros para dividir. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, para los compañeros que dijeron la letra A, súper bien. Vamos con el ejercicio número 5. Dice, una persona viaja, también tiene que ver con los números racionales. Una persona viaja desde La Serena a Los Vilos, ciudades que se encuentran a una distancia de 210 kilómetros. ¿Sí? Dice, si en los 3 primeros días recorre 3 séptimos, 2 partido en 21 y 7 partido en 30 de la distancia respectivamente, ¿a cuántos kilómetros de Los Vilos se encuentra al término del tercer día de iniciado el viaje? Ya, entonces chicos, este tipo de ejercicios, el error más grande es porque ustedes se ponen a calcular y no leen bien la pregunta. Hay gente súper rápida. Ya, chicos, aquí ese es el punto. El tema de la velocidad de cómo pasamos la materia tiene que ser como media para todos, ¿ya? Yo sé que hay gente que de repente tiene un poquito más de problema en matemáticas, pero a esa gente yo les recomiendo hacer ejercicio. Ejercicio, 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 ejercitar harto, meterse al DEMRE, porque en el DEMRE es fácil estudiar porque está el solucionario, ¿ya? Ya, entonces voy a hacer un esquema de lo que me está preguntando. Chicos, dice que va desde La Serena, supongamos que este punto es La Serena, hasta acá que son Los Vilos, ¿sí? Me dice que primero recorre 3 séptimos. Ah, ya, y me dice que de aquí hasta acá, de La Serena a Los Vilos, hay 210 kilómetros. ¿Sí? Me dice que el primer día, supongamos que el primer día recorre este tramo, que es 3 séptimos. Después dice que recorre un poquito más, que es 2 partido en
21. Y después me dice que recorre otro tramo más, que es 7 partido en 30. ¿Sí? Pero quiero que se fijen en la pregunta, que esta es la clave. Dice, ¿a cuántos kilómetros? Pero de los vilos se encuentra al término del tercer día iniciado el viaje. ¿Sí? Entonces, chicas, ¿qué dice acá? Primero que todo me dice que primero recorrió 3 séptimos de estos 210 kilómetros. ¿Qué significa? 3 séptimos de 210, ¿cómo se calcula? Es lo mismo que yo diga 3 por 210 dividido en 7. ¿Sí? Así yo saco una parte de un total. En este caso son 3 séptimos de 210. ¿Sí? ¿Y cuánto es 3 séptimos de 210? En estos casos, lo mismo que les dije delante, siempre cuando estén trabajando con multiplicación de fracciones, intenten simplificar antes de multiplicar. 210 por 3 y después dividirlo en 7. Me conviene simplificar el 210 con el 7 porque así trabajo con números más pequeños, ¿ya? Entonces, 310, esperen que otra vez se me perdió esto, 310, o sea, 210 por 3 dividido en 7 me da 90 kilómetros. Entonces, 3 séptimos de 210, ¿cuánto es? Entonces, en este primer tramo hizo 90 kilómetros, ¿sí? Después, me dice, o también, miren, fíjense cómo lo está haciendo el compañero, también muy fácil, pero ustedes tomen lo que más le acomoda. El segundo dice 200, o sea, 2 partido en 21 de 210. ¿Sí? La misma idea. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir 2 por 210 partido en 21. ¿Sí? Y esto cuando ustedes lo operen, también chicos, intenten simplificar. El 21 con el 210 les va a dar 20 kilómetros. Y finalmente, este 20 kilómetros, el de 7 partido en 30 lo tienen que hacer exactamente de la misma forma. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 7 por 210 partido en 21. Y eso me da 49 kilómetros. ¿Sí? Entonces, este otro tramo que hizo acá fueron 49 kilómetros. Entonces, en total, entre esos 3 días, si yo sumo estas 3 distancias, me da 159. Y quiero que se fijen en algo. ¿Por qué le dije que la pregunta era importante? ¿Ya? Porque, chicos, 159 están las respuestas. Siempre, por lo general, este que es el mayor distractor va a estar dentro de la alternativa. Entonces, ¿qué hace uno? Ahí ve un número, ve la alternativa y dice, me salió. ¿Sí? Y uno hasta se emociona. Siempre, una vez que tengan el resultado, vuelvan a leer la pregunta. Porque acá me dice, ¿a cuántos kilómetros de los vilos? O sea, yo sé que de aquí hasta este punto hay 500, o sea, 159. Entonces me está preguntando, ¿cuánto es esto? Este es mi X. Esto que está acá. ¿Ya? O sea, que sería 210 menos 159 y ahí me da 51. Por eso que es la alternativa B. No es 21, es 30. Ah, el de acá abajo. Tienen toda exactamente la razón. Acá abajo. Era 7 por 210 partido en 30. Ahí sí. Eso era. Ahí sí. Gracias, chiquillos. Entonces, este tipo de ejercicios fáciles, ¿cuál era la dificultad? Saber cómo yo saco la fracción de un entero. Acá me estoy diciendo 3 séptimos de 2 días. ¿Cuánto equivale? A 90 kilómetros. Se resuelve de esa forma. Y la otra dificultad es la pregunta, chicos. La pregunta, por favor, no se olviden de mí en la PSU. Falta mucho, pero siempre que estén dando un ensayo o lo que sea, una vez que tengan el resultado, vuelvan a leer la pregunta. Porque el otro error típico es que me pide, no sé, por ejemplo, la falsa y siempre las opciones verdaderas también está la opción. También es un típico error, ¿ya? O por último, si les preguntan la falsa, subrayar, hacerle un mono gigante que me pregunta la falsa, que me pregunta la verdadera, ¿ya? Chicos, miren, este es un tipo de ejercicio que también tiene que ver con los números racionales. Este es el último que vamos a hacer hoy. Este es el único dentro de los que estabas que tiene un poquito más de dificultad, ¿ya? ¿Qué dice? Profe, ya, algunos dicen que los ensayos son cuáticos, que son muy
muy difíciles, pero tienen que ver el lado positivo. Cuando ustedes practican con preguntas difíciles, cuando lleguen a la PSU van a decir, hoy está muy bueno, está muy fácil. ¿Ya? Eso es lo bueno, chicos, y esa es la idea de hacer preguntas difíciles, ¿ya? Que cuando llegue el momento de la PSU van a estar mucho más preparados. Pero creo que se fijen que los ejercicios que nosotros hemos hecho no son difíciles. Si lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de la PSU? Que tiene materias y cosas, conceptos de que que ustedes vieron hace mucho tiempo en su gran mayoría. Y es ahí donde están los mayores errores, ¿ya? Que uno se cae por una palabra que no se acuerda lo que era. Esos son los mayores errores, ¿ya? Pero chicos, la recomendación más grande, por favor sean constantes. O sea, si ustedes se conectaron hoy día a la primera clase, intenten hacerlo siempre. Intenten no perderse clases. Y si no sé, por X motivo no pudieron conectarse, véanla lo antes posible. Las personas más constantes, las que las preparan con tiempo, siempre les va a ir bien. Confíen en sus habilidades. Si todos tenemos habilidades, ¿ya? Todos podemos, ¿sí? Pero lo que sí, a la gente que mejor le va es la gente que, como ustedes, desde el día 1 está conectado, ¿ya? Así que vamos con nuestra última pregunta. Dice, sea M un número entero. Para que la solución en X, o sea, me está preguntando, si cuando me dice en X, significa que yo tengo que despejar esa letra de la ecuación tanto, sea siempre un número entero, el valor de M debe ser. Entonces me está diciendo, ¿qué me está preguntando esto en el fondo? Me está dando que la condición de que M es un número entero, ¿ya? Esa es una condición, ¿ya? Me está diciendo que qué valor tiene que tomar este M con esa condición para que X sea un número entero. Entonces, si yo quiero saber sobre X, lo primero que tengo que hacer es despejar el X, ¿ya? Porque lo otro que me está diciendo del M solamente es una condición. Yo lo que quiero hacer es que X tome esa cierta condición, que en este caso es que sea un número entero. Entonces, vamos a la ecuación. La voy a volver a copiar por si está muy chiquitita. Dice X, 3X más 2, todo esto dividido en 5 es igual a M. Esto es un 5, parece una S, pero un 5. Ya. Esto que está dividiendo. ¿Cómo queda al otro lado de la igualdad? Multiplicando. Inverso multiplicativo. ¿Sí? Lo que dijimos delante. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? 3X más 2. Y acá me va a quedar 5 por M. 5M. ¿Ya? ¿Qué me conviene despejar ahora? El 3. El 3 está multiplicando, por ende va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que X más 2. Ahora le puedo sacar el paréntesis porque ya saqué el 3. Me va a quedar 5M. Y ahora, como estaba multiplicando, este pasa dividiendo. Y ahora tengo este 2 que está sumando, por ende su inverso aditivo es la resta. Por ende me va a quedar acá que X es igual a ¿qué? A 5M partido en 3 menos 2. ¿Sí? Eso es lo que me va a quedar. Entonces, fíjense, me está diciendo que yo quiero que la X sea un número entero. El 2 ya es un número entero, así que da lo mismo. Pero esto es una fracción, ¿sí? Entonces, para que X sea un número entero, lo voy a poner con su letra, que es una... Acuérdense que el número entero es la letra Z. Para que X sea un número entero, esta fracción también me tiene que dar un entero. Porque un entero menos otro entero me va a dar un entero. Pero si yo tengo una fracción menos un entero, puede que me dé una fracción, ¿sí? Es por eso que para que se cumpla que X sea un número entero, esta fracción también me tiene que dar un número entero, ¿ya? ¿Y cómo hago yo que me dé un número entero? La única forma de que 5M partido en 3, porque eso ahora queremos saber que 5M partido en 3 me dé un número entero, es que yo pueda simplificar este 3. ¿Qué pasa si yo pongo al M, yo le pongo valor 1 o menos 1? No voy a poder simplificar el 3, me va a quedar una fracción, así que no puede ser ni esta ni esta. La única forma de que se me simplifique el M es que el M sea un múltiplo de 3. Ahí yo voy a poder simplificar este 3 de abajo, me va a quedar un número entero, le voy a restar el 2 y el resultado va a ser un número entero, que eso es lo que me pedía la pregunta, que el X fuera un número entero. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta, como dijeron algunos compañeros, es la letra C. ¿Sí? Dificultad de esto es que ya este tipo de preguntas ya requieren un poco más de análisis. ¿Sí? Ya chicos, con eso hemos terminado hoy día con los números racionales. Entonces, para la gente que quedó con dudas, por favor, vuelvan a ver
vuelvan a ver la clase y si no, entre ustedes tienen que apoyarse, ¿ya? Acuérdense de la información que les dije del DEMRE, ahí están los temarios, ahí están todos los ensayos PSU, o sea, todas las PSU de los años anteriores resueltas, pero vayan de a poco, ¿ya? Si hoy día vimos números racionales, vean ustedes el ensayo, no sé, del 2017, ¿ya? Pero viendo solo números racionales y vayan así, avanzando de a poco, a su ritmo, ¿sí? La próxima clase vamos a seguir viendo los números, pero vamos a ver los números irracionales. ¿Sí? Estas clases son las clases, de hecho, que corresponden a la materia como de primero medio. Vamos a ir de menos a más. Así que eso, chicos, un placer haber estado con ustedes. El tema, para la gente que está preguntando, química y biología, tienen algunas dificultades aún. Cuando las clases comiencen, van a avisar todo. Recuerden que todo lo avisan por Facebook. Si por X motivo se llega a cancelar una clase, porque no sé, a mí me pasó algo, porque a todos nos puede pasar algo, ¿ya? En ese caso, todo, chicos, se avisa por Facebook. Así que ahí súper atentos a las redes sociales. Y también las otras clases de química y biología, cuando den inicio, les van a avisar, ¿sí? Ya, chicos, entonces un placer, me alegro que estuvo harta gente conectada, de verdad espero que sigan asistiendo, sean constantes y van a ver que les va a ir súper bien en la PSU. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario a las 5 de la tarde, ¿sí? Y sí, yo voy a hacer física, así que hacemos un break como de 15 minutos y empezamos con física para la gente que quiere continuar en la clase de física. Nos vemos.